Bueno, dale, yo comparto pantalla. Mientras tanto, como decía Mara, nosotros lo primero que vamos a ver es la evolución histórica que sufrió la evaluación, de acuerdo a cómo ha ido modificándose también la sociedad, ¿no? Y a ver, y cómo se tiene en cuenta en realidad la función técnica y no se toman otras cosas que son importantes observar. Entonces yo voy a compartir pantalla para mostrarle, nosotros, como dijo Mara, hicimos una secuencia para entender de qué vamos a hablar. Y bueno, primero obviamente ubicarlos. Nosotros vamos a hablar puntualmente de lo que pasó en Estados Unidos, porque es como lo más rico, digamos, en cuanto a lo vertiginoso que fue esa evolución. Y bueno, también como dijo Mara, como hay diferentes autores dentro del guión, digamos, se toman como puntos en común y vamos a marcar algunos puntos en común. Obviamente que después esto lo podemos amplificar, digamos, con la lectura que tenemos para leer complementaria. Un segundito. Por favor, me avisan si están viendo. Sí, se va. Sí, se Ahí ve. sí. Ok, ok. Bueno, en principio, a ver, en principio, contarles acerca el origen, del origen. Hay varios autores que sostienen, que sitúan como primera experiencia el uso de la evaluación en el Imperio Chino. En aquel entonces la evaluación era utilizada básicamente como un instrumento burocrático que funcionaba para la selección de funcionarios de gobierno. Eh, Posteriormente, se puede observar que en la antigua Grecia, específicamente en las Olimpiadas, también donde se evaluaba el rendimiento físico. Recién, en la universidad medieval, el uso de la evaluación comienza a cumplir un rol semejante al que conocemos hoy. Estará percibida como parte intrínseca del proceso de enseñanza, ligado más al método didáctico, es decir, que solo se presentaban al examen aquellos alumnos de los que estaba seguro que podían salir airosamente, que quedaba demostrado públicamente la competencia que se había adquirido, y entendiendo la evaluación no como una instancia de promoción únicamente, sino como se ha dicho, como parte del método didáctico. Eh, bueno, en la Edad Media se introducen los exámenes en los medios universitarios con carácter más formal, digamos. En el Renacimiento hubo procedimientos selectivos y Huarte de San Juan defiende la observación como procedimiento básico de la evaluación. Eso lo vamos a ver en la lectura de Rodríguez y otros de 1995. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, empieza a desarrollarse un fuerte proceso de reforma a la luz del nacimiento de los Estados-nación y posteriormente configuración de los sistemas educativos modernos. Es por eso que, por esta razón, digamos, es que el periodo se lo reconoce como el periodo o época de las reformas. Perdón, acá es.
A partir de la revolución industrial, empiezan a pasar cosas, digamos, ¿no? Eh, Se desarrolla una actividad evaluativa, hay un problema con, con la... Perdón, acá me confundí de plantilla. Perdón, vamos a arrancar desde el siglo XVIII. Ya desde el siglo XVIII, a partir de la revolución industrial y las nuevas exigencias que se experimenta en la sociedad, el conocimiento y los saberes depositados en la escuela comienzan a ser cuestionados. Estas exigencias se traducen en reformas educacionales y en la necesidad de los estados de supervisar el sistema educativo. Eh, De modo que empiezan a ser reemplazados los exámenes escritos, perdón, los exámenes orales por los escritos. Por un lado, dada la mayor credibilidad social del lenguaje escrito, pero además como un elemento esencial para el control estatal. Tal como lo venimos sosteniendo y lo habíamos visto en la lectura de la primera clase, el concepto de evaluación, eh, el concepto de evaluación un segundito, acá estamos. El concepto de evaluación muta para dejar un juicio de valor profesional para comenzar a concebirse como medición. Hay una autora llamada Marta Tenuto que nos alerta acerca de esta transformación que responde más a una necesidad del tipo administrativa más que a un interés conceptual. Hay un periodo, el periodo de eficiencia se le llama se inicia el desarrollo de test estandarizados que procuran determinar fallas en el sistema educativo. Hay autores que le llaman testing también a este periodo, definido por algunas características como esta, por ejemplo, la medición y evaluación resultaban términos intercambiables en la práctica solamente se hablaba de medición. El objetivo era detectar y establecer diferencias individuales dentro del modelo del rasgo y atributo que caracterizaba las elaboraciones psicológicas de la época. Los test de rendimiento eran sinónimos de evaluación educativa. Se elaboraban para establecer discriminaciones individuales, dándose en gran medida la representatividad y congruencia con los objetivos educativos. La evaluación y la medida tenían poca relación con los programas escolares. Los test informaban algo sobre los alumnos, pero no sobre los programas con los que se había formado. Bueno, a partir de la década del 30 y del 40, comienza a cobrar mayor relevancia la concepción de la evaluación como comparación entre los objetivos preestablecidos y los resultados obtenidos. A este periodo de la evaluación se lo conoce como el periodo de Tyler, ya que fue Tyler el que encabezaba como teórico este momento, en el que la evaluación, a partir de de la delimitación de la evaluación al cumplimiento de los objetivos propuestos en el currículum. Tyler planteaba lo siguiente, venía delimitado por algunas cuestiones como esta, por ejemplo, que los objetivos, él pensaba en qué objetivos se desean conseguir, con qué actividades se las podía alcanzar, cómo pueden organizarse eficazmente esas experiencias.
cómo se puede comprobar si se alcanzan los objetivos. Y la buena evaluación precisa de las siguientes condiciones: eh, propuesta clara de objetivos, determinación de las situaciones en las que se deben manifestar las conductas esperadas, elección de instrumentos apropiados de evaluación, interpretación de los resultados de las pruebas, determinación de la fiabilidad y objetividad de las medidas. En esta época se empezó a prestar interés por aspectos propuestos por Tyler, como le decía, acerca de la eficacia de los programas y el valor intrínseco de la evaluación para mejorar la educación. En esta época, a partir más o menos del año 60, el desarrollo de la evaluación se basó en el perfeccionamiento de instrumentos y aspectos técnicos de la misma. Recién a partir de esta década es que otros autores comienzan a cuestionar a Tyler y a sus enfoques, a los enfoques que él tenía evaluativos, principalmente como reconceptualizando la evaluación, dándole mayor relevancia al proceso y desarrollando eh, básicamente o tratando de que la enseñanza, y no basándose únicamente en los resultados comparados con los objetivos propuestos. Es gracias a estos avances que al presente periodo se lo conoce como periodo de expansión, a esta parte, ¿no? Digamos, de esta década. Los motivos por los cuales se produce dicha expansión se deben a estos fuertes cambios que hubo, que se comenzaron a experimentar en la sociedad norteamericana, obviamente. Transcurre la Guerra Fría y los rusos se encontraban varios pasos adelante en la carrera espacial, por ejemplo. Entonces, como respuesta, la comunidad comienza a cuestionar la educación pública. Este desencanto, sumado a la crisis económica iniciada a fines de los 60 y profundizada durante los años 70, produjo un nuevo movimiento conocido como rendición de cuentas. Asimismo, se dijo que los distritos escolares eran demasiado grandes y por tanto no podían responder a las preferencias de sus electores. Se puso entonces de moda descentralizar el control de las escuelas, de modo que los ciudadanos tuviesen mayor participación en el desarrollo de los programas escolares. Eh, Cuanto más implicados estaban los ciudadanos, más se cuestionaba la eficacia que veían. Y lo que era más importante era que los ciudadanos comenzaron a expresar su preocupación por la calidad de los diversos programas docentes. Pedían, en definitiva, que los evaluasen. Fueron estas necesidades justamente las que, cuando surgen importantes investigaciones que ayudaron a clarificar la multidimensionalidad del proceso evaluativo. Acá destacamos dos autores, Cronbach y Scriven. Cronbach ampliaba el marco conceptual metodológico y sobre las funciones que cumplía la evaluación que había ofrecido Tyler hasta el momento. Él lo que hacía era asociar directamente el concepto de evaluación a la toma de decisiones y distinguía algunos tipos de decisiones a tomar en el campo educativo. Por ejemplo, sobre el perfeccionamiento del programa y de la instrucción, sobre los alumnos, hablando acerca de las necesidades y los méritos, y acerca de la regulación administrativa sobre la calidad del sistema, profesores, organizaciones, por ejemplo. También lo que propone Cronbach es incluir estudios de proceso, es decir, hechos que tienen lugar en el aula, medidas de rendimiento y actitudes. Se refiere a los cambios observados en los alumnos.
Propone también realizar estudios de seguimiento. Este es el camino posterior seguido por los estudiantes que han participado en el programa. Escriben, por su lado, también señala que existen dos funciones que la evaluación puede adoptar, que eran la formativa y la sumativa. La evaluación formativa se refería a la valoración del mérito de los programas de enseñanza que todavía son susceptibles de modificación. En cambio, la sumativa se refiere a los valores, a las valoraciones de los méritos de programas de enseñanza que están terminados. Mientras que la audiencia del evaluador formativo está compuesta por los que diseñan y desarrollan un programa de enseñanza, la del evaluador sumativo son los usuarios del programa. Como dije anteriormente, Cronbach y Scriven realizaron grandes aportes al campo de la evaluación. Tal es así que a raíz de esto que pasó, estas investigaciones inauguran el periodo llamado periodo de profesionalización. Caracteriza a esta parte. Esto lo vamos a poder ver en la lectura de Scorza, de Escudero Scorza, que también está como lectura alternativa. No está, es lectura obligatoria, creo. Bueno, a lo largo de las sucesivas décadas, y en particular durante los años 70 y 80, existió una proliferación de investigadores que han enriquecido estos debates, diferenciadas básicamente a partir del modelo elegido, caracterizados por la pluralidad y conceptual y metodológica. Algunos autores se refieren a este momento como la eclosión de modelos. Surgen una cantidad de modelos, sin embargo hay otros que optan por clasificarlos, aunque con ciertos matices dentro de los paradigmas cualitativo y cuantitativo. Bueno, hasta acá hemos visto rápidamente algunas de las épocas por las cuales ha pasado la evaluación. Ahora Mara va a profundizar un poco, pero desde otro aspecto. No te escucho, Mara, perdón. Está silenciada, Mara. Perdón, pero Okay. pasó un camión, hizo un súper lío y yo dije, pobre Sebas, él hablando y el camión pasando me silencié. Nos quedan 9 minutos de la presentación, no creo que lo logren 9 minutos, así que les pido si tienen tiempo y se pueden volver a conectar. No tardo tanto, pero bueno, lo más seguro es que no llegue con todo. Así que les voy a compartir por mi lado. Yo me voy a ponerme un poquito más en lo que es calidad educativa a partir de lo que Sebas acaba de presentar. Bien, les comparto pantalla. Estamos en lo que es calidad educativa. Quise comenzar esta parte con una cita de Ángel Díaz Barriga para hablar un poquito de lo que es el examen, que es a lo que nos va a traer finalmente con todo el recorrido histórico que se fue haciendo a través de lo que fue el desarrollo educativo hasta el presente. Según Díaz Barriga, el examen, en tanto instrumento a partir del cual se reconoce administrativamente un conocimiento,
es en realidad un espacio de convergencia de un sinfín de problemas sociológicos, políticos e incluso psicopedagógicos. Es decir, él establece el examen como espacio de convergencia de problemas. Entonces, la pregunta es cómo podemos solucionarlo. Y se nos ocurrió invitarlos a ustedes a que opinen, ya sea desde la lectura de los textos o no, de lo que ustedes piensan a partir de esta cita de él, en el cual categóricamente está sosteniendo esta necesidad de ver al examen como, repito, espacio de convergencia de problemas. Quiero que les quede esto claro. Y lo que les vamos a compartir a través del chat va a ser un link. Este link es un Jamboard que los va a llevar a que ustedes mediten acerca de los de las 6 stickers que tenemos abajo y traten de ubicarlos en el lugar en que a ustedes les parece que pueda estar. En este no queremos que se sientan evaluados, sino que simplemente veamos cómo les parece a ustedes que esto puede ser. Yo después les comento un poco lo que él opina y vamos viendo entre todos si lo acomodamos bien o no. Entonces les voy a pasar, les voy a pasar por chat el link. Y con esto ustedes pueden acceder. Ahí va. Si pueden ir abriendo, no sé si a los que están con celu se les va a dificultar. Para moverlo lo que ustedes hacen es apoyar el cursor sobre el sticker y lo arrastran a donde les parece que va. No se peleen, ¿sí? Vayan agarrando de atrás para adelante. Bien, ahí están entrando, ahí los puedo ver. Vuelvo a repetir la cita de Díaz Barriga. A ver. Sí. Bien. Mónica, acabo de compartir un link de Jamboard. En el link tenemos 6 stickers, o 6 notas. Y lo que vamos a hacer es ir acomodando las notas en cuál de las dos columnas a ustedes les parece que Díaz Barriga podría dar la solución al problema del examen y a cuál les parece a ustedes que las políticas educativas son las que podrían dar una solución al problema. Les pido que por favor arrastren, no se ve quién arrastra qué, así que no importa si está bien o mal. La idea es que después de la exposición del pensamiento de él, veamos entre todos si están de acuerdo. Gracias. Ahí está, gracias. Muy amables, nos quedan 3. Ok, bárbaro. Bien, estamos ahí, entonces. Vamos a ver ahora, volvemos al Genially. Quedó lindo, quedó bien acomodado. Volvemos al Genially. Entonces, ¿qué opina Díaz Barriga del examen? Lo que él piensa es que tras una política neoliberalista, se toma el examen como algo que puede solucionar el problema educativo. Y que el problema educativo se va a poder justamente solucionar a través de conceptos como eficiencia, eficacia y calidad de la educación. Que como lo podemos ver, así si lo vemos, digamos, como en blanco, para quienes no estamos acostumbrados a todos los que son, a toda la jerga educativa, si lo vemos en blanco y nos dicen eficiencia, eficacia, calidad, lo primero que pensamos es en la empresa o en una cinta productiva o en un método fordista. Bueno, es justamente lo que dice es que estos términos son resultado de estas políticas neoliberales.
en las cuales se trata de acomodar lo que es una problemática más bien social en algo que es que meramente se puede solucionar con elevar la educación. Sin embargo, desde el punto de vista económico no hay un aporte significativo, esto lo podemos ver hoy en día en la realidad diaria, no hay un aporte significativo al gasto público, del gasto público al gasto educativo. Entonces, este aporte se piensa que la calidad se va a lograr como mediante el examen. Un examen que Díaz Barriga considera arbitrario, porque el examen está basado en una calificación, que es un método de medición, según el cual diríamos, bueno, si alcanzaste este nivel de conocimiento, vos podés pasar al próximo nivel. Y en realidad él dice que esto es arbitrario porque el examen en él no solo se conjugan problemas educativos, en el examen se conjugan problemas sociológicos, pedagógicos, políticos, económicos. Entonces piensa, el sistema educativo no puede resolver todo esto. El examen no puede recaer en el examen la responsabilidad de solucionar todos estos problemas. Entonces, si el alumno no puede pasar a otro nivel porque no alcanza una calificación específica, este problema del examen pasa a ser social y bueno, ¿cómo lo resolvemos? El docente no puede solucionar problemas sociales, no del todo por lo pronto. Entonces, ¿qué pasa? El docente comienza a descentrar su atención acerca de problemas grandes, específicos del sistema educativo, la descentra para poder calificar. Que es justamente lo que nos pasa cuando nos dicen, bueno, hagan una evaluación formativa. Esto lo vimos en la clase 3, no tiene tanto que ver con, bueno, sí tiene que ver, pero no justo con el tema. Cuando nos dicen que evaluemos formativamente, que la escuela se maneja con el nivel formativo y después nos pasan la planilla de notas. Es justamente eso. Él dice, ¿de qué manera se está midiendo esto? Estamos perdiendo un poquito de este lado, si solamente nos basamos en la calificación. Entonces, lo que él sostiene, estábamos ahí. Entonces, como decía, Díaz Barriga considera el examen arbitrario y considera que el docente o el sistema educativo está descentrando su atención para poder solucionar problemas como, por ejemplo, las calificaciones que no son inherentes, que no son particularmente específicas para poder determinar el conocimiento que adquirió el alumno al estar pasando al otro nivel, digamos. Entonces, él sostiene que a partir del examen se realizan 3 inversiones. La primera inversión tiene que ver con el orden social, es decir, con los problemas que se trasladan del orden técnico a una propuesta cientificista. Los problemas, el segundo, son los problemas metodológicos que pasan a ser problemas de rendimiento. Esto quiere decir, de lo que hablaba justamente anteriormente, que es esta acción de evaluar para poder pasar al próximo nivel. Y el examen como problema científico en el siglo XX que lleva a que tomemos medidas cientificistas para poder calificar y de esta manera se pierde lo que es la evaluación conductual. Entonces, según Cano García, el concepto de calidad es un mito de las sociedades postindustriales y que se emplea en educación como justificación de determinadas políticas. Esto justamente tiene un poco que ver con la mirada de Díaz Barriga acerca del cambio que produjo en la educación, la mirada neoliberalista de lo que es el examen. Y es lo que nos va a adentrar a la pregunta, la gran pregunta de qué es la calidad educativa. En este caso nos vamos a centrar un poco en el texto de Arredondo. Ella menciona que tiene unas ciertas características el concepto de calidad educativa. Dice que es complejo y totalizante porque se puede aplicar a cualquiera de los elementos que entran en el campo de la educación. Es social e históricamente determinado porque es un resultado de una progresión histórica y cultural.
se constituye en imagen objetivo de la transformación educativa, es decir, que se deben definir las condiciones estructurantes que conforman el modelo original para poder ser revisadas y reorientar para guiar la toma de decisiones acerca de lo que se va a constituir más adelante. Y por tanto se constituye en patrón del control de la eficacia del servicio, es decir, que se toman en cuenta esas decisiones para ver si hace falta ajustarlas o reestructurarlas. Esto nos lleva a la pregunta de qué define la existencia de calidad. Y Aguerrondo dice que hay ciertos principios vertebradores que se utilizan para medirla, que esos principios vertebradores van a trabajar con varios ejes que lo que logran es organizar una estructura básica. Y se pregunta entonces, ¿cuáles son los principios vertebradores para medir la calidad educativa? Y entonces parte de separarla en dos grandes áreas para contestar esta pregunta. Dos grandes áreas que son dos dimensiones. La dimensión político-ideológica, que es la parte en donde se establece, de acuerdo a los requerimientos de la sociedad y a las necesidades de la sociedad, el Estado establece qué es lo que se debe hacer o que se debe evaluar con la educación. Bien. Es decir, cómo se debe transmitir un conocimiento válido. Pero esto toca también otros subsistemas, digamos, que serían el cultural y el económico. El cultural porque lo que se debe ver en educación tiene que ver también con las costumbres, con los valores de la sociedad en sí, de esa sociedad en sí. No va a ser lo mismo para todos. Y además es económica porque el egresado tiene que tener un cierto perfil para que pueda insertarse en el mundo laboral. Entonces, ¿cuáles van a ser los requerimientos que se van a pedir para ese egresado? La dimensión a la vez es técnico-pedagógica porque está basada en tres ejes. Desde el eje epistemológico tenemos qué contenidos van a ser los más importantes, en qué áreas se van a estudiar. El eje pedagógico tiene que ver con el alumno y con el docente. ¿Cómo aprende el que aprende? Y el que enseña, ¿cómo enseña? ¿O qué proyecto pedagógico lleva adelante para poder hacerlo? Y el eje de organización, que como la palabra lo dice, tiene que ver con un poquito más arriba del docente. ¿Cómo es el sistema directivo? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo son las instituciones? Porque la calidad, el examen, la calificación, todo va a depender no siempre desde lo más bajo, sino desde lo más bajo hasta lo más alto. Es decir, un chat. Hasta luego, Susana. Es decir, que siempre digo, como docente, porque siempre vamos a depender de las directivas del otro. Si bien uno dentro del aula puede actuar, el docente depende de un sistema directivo que a la vez tiene que ver con el perfil de la escuela, que a la vez tiene que ver con la gestión del momento. Entonces, todo va a confluir en una sola cosa, que es el resultado del sistema educativo. Pero ¿cómo mejoro la calidad? ¿Cómo mejorar la calidad de ese sistema educativo? Bien, lo principal es evitar, dice Aguerrondo, ¿no? Evitar que haya una contradicción entre las necesidades de los tiempos políticos y los ritmos de la realidad. Es decir, que se establezcan acuerdos globales para poder utilizar las políticas educativas en todos los niveles y no de acuerdo a la gestión política del momento. Entonces tiene que hacer algo más bien unificado.
Esto nos lleva a cómo evaluar un sistema concreto. Dice de Rondo que la mirada del investigador no es tan necesaria como la mirada de la gestión que trata de modificar la educación, y que se deben construir serios sistemas de control de calidad que no incluyan mediciones, porque estas mediciones llevan a pensar que se sabe concretamente lo que se debe evaluar, y no siempre, como vimos anteriormente, lo social tiene que ver, puede ser medido, digamos. La necesidad social no siempre puede ser medida, y ya vimos también que la educación depende de otros subsistemas. Entonces, ella dice, se deben construir serios sistemas de control de calidad que no incluyan mediciones, y agrega algo más, permiso que lo leo. Bueno, no lo recuerdo ahora. Bien. Abajo agregué lo que es una cita de Averrondo y dice: lo que ocurre, creo, es que se ha trabajado con una definición demasiado simplificada y muy parcial de una idea muy abarcante, ya que recortando las posibilidades se la define restrictivamente, se la transforma en una medición, para lo cual se la inscribe en un marco puntual, casi positivista, muchas veces hasta conductista, leyendo solo conductas específicas. Esto creo que redondea un poco lo que ella opina de calidad educativa, y también tiene mucho que ver con Díaz Barriga, que me acabo de dar cuenta que no corregimos lo que ustedes pusieron en el Jamboard. Ahora vamos para ahí. Finalmente, Miriam Felderberg, quería agregarla porque me gustó este pensamiento: las políticas de evaluación deben pensar en cómo hacer para generar las condiciones para que los alumnos aprendan más y mejor. Yo me quedé particularmente con esto. También otra compañera o compañero, no recuerdo, había puesto en el chat, en el foro, había agregado algo de Rivas, que lo busqué porque no sabía quién era, Axel Rivas: solo la docencia podrá revivir a las aulas, es la gran ruta del cambio, no las tecnologías ni los tecnócratas, no hay forma de cambiar la educación si no se atiende esto definitivamente. Como una forma de ver que siempre el recorte sobre lo económico se hace en educación, cuando se debería hacer una propuesta por ahí más lógica o más enfática, para poder mejorar no solo la situación del mundo docente, sino la situación de los alumnos, que creo que es todo abarcativo. Si me permiten, paso al Jamboard y corregimos entonces lo que era el pensamiento de Díaz Barriga. Utilizando las pedagogías se pueden resolver problemas de índole social, está perfectamente bien puesto, porque esto según las políticas educativas, si bien no lo establece específicamente así, da a pensar como que el examen va a solucionar todo. Elevando la calidad de la educación y aumentando la eficiencia y eficacia del sistema educativo. Bien, lo pusieron según las políticas educativas. Y asignando calificaciones a los estudiantes también, está perfecto. Según Díaz Barriga, recuperando el aula como espacio de reflexión docente y con formación de pensamientos originales. ¿Les parece que esto está bien? ¿Qué es lo que él opina? Me pueden hacer una sí, así no quedan en evidencia. Bien, esto es justamente lo que él opina. Él dice que se debe recuperar el aula, porque dentro del aula es donde se formula, donde se enseña al alumno a lo que es establecer un pensamiento crítico, a poder llevar adelante una educación que no es medida, es la que no se puede medir, que es la que decía justamente que se está perdiendo, que es la conductual. Tanto pensar en la calificación, y la calificación realmente no demuestra qué aprendió el alumno. Después, los problemas del aula, y en concreto los metodológicos, no se resolverán a partir de más riguroso sistema de exámenes también, y el resultado de un curso, y por tanto su valoración, no puede centrarse solo en función del examen. Está perfecto. Bien, lo hicieron todos muy bien, los felicito. Como última propuesta, nos interesaba un feedback
que también es un Jamboard, el último, y ya terminamos con esto, que sería una retroalimentación. Si ustedes quieren poner algo, pueden apretar acá donde están las notitas, entonces les sale un cartelito, ustedes pueden escribir y decir qué les gusta o qué no les gustó, o con qué concepto se quedaron, qué les hubiese gustado que incluyamos. Así que les voy a pasar este link, que creo que es importante, estaría bueno si ustedes lo ponen también, porque me parece que es una manera de aprender de la visión del otro, que a veces uno ya ni quiere saber cómo les fue. Ah, gracias Mauricio. A veces uno ni quiere saber, haces el examen y decís, bueno, ya está. Y dentro de todo, esta forma de charla también nos hace sentir evaluados, porque uno lo piensa desde esa forma. Es muy raro pensar que vas a dar una clase oral sin pensar que alguien te va a estar evaluando. Pero bueno, quizás concentrarnos también en lo que hicimos bien y lo que hicimos mal es una manera más de aprender y justamente salir del sistema evaluativo o del pensamiento evaluativo de qué nota me voy a sacar. Que en definitiva fuimos criados de esa manera, así que lo más normal sería que pensemos así. Les dejo entonces esto, gracias, muy amables, y con esto vamos Gracias. terminando. No hace falta que estén conectados para escribir, esto queda en línea, así que el que quiera lo puede seguir completando. Así que bueno, profe, ya estaríamos. Bueno, muy bien. No sé si quieren hacer preguntas, vamos a abrir un poquito. Estaba ahí en el Jamboard. Antes, pues, no sé, si quieren decir algo, los compañeros, compañeras, por ahí. Bueno, primero agradecerles. Yo arranco yo, después vayan sumándose, digo, no hace falta que hagamos una cosa así muy formal, vamos charlando. A mí me pareció que estuvo, vamos, no sé qué le parece a los compañeros, pero muy organizado, muy bien, han sistematizado básicamente lo que fue el guión de la clase 2, aportándole algunos elementos más sobre las lecturas que hicieron, poniendo en contexto. Creo que ese recorrido histórico estuvo bien articulado para llegar a esta idea de calidad, ¿no? Sobre todo haciendo foco en el examen. Me pareció que vino muy bien cuando Sebastián dijo, uy, me equivoqué acá, me pasé, ¿no? En esto de, porque eso entre el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿no? Cuando hiciste Tal ese cual. ida y vuelta, que vos decías, bueno, a ver si me equivoqué como de slide, me parece que vino bien porque tuvo que ver con un momento justo como crítico del cambio, donde se pasa de la oralidad a la escritura, con la revolución industrial, la imprenta, ¿no? Entonces el examen ahí aparece, si bien todavía no estábamos en estos sistemas modernos, ¿no? De sistemas de Estado-Nación y conformación de los sistemas educativos modernos, que en nuestro caso fue a partir de la sanción de la ley 1420 en 1884, si bien todavía no estábamos en ese periodo donde el examen entra en la escuela moderna como la conocemos hoy, en la escuela que dio origen a nuestros sistemas actuales, la escritura le dio otra impronta, ¿no? Entonces en lo que eran las escuelas monarcales o sobre todo en la conformación de la burguesía europea, ¿no? En esos sistemas educativos que no estaban consolidados como modernos todavía, pero que eran los antecedentes de esos sistemas, ahí la escritura juega un rol fundamental. Así que me parece que vino bien eso, porque el examen es el que da origen, y por eso hoy se sigue cuestionando. Y por eso hoy, para completar este recorrido, y que quizás ahí lo que requiere una revisión es el guión de clase, que se queda muy corto, porque lo que pasaron los últimos años es importante, ¿no? Porque estamos cuestionando esto, pero estamos cuestionando la calidad desde la medición y desde los sistemas estandarizados, como por ejemplo las pruebas PISA, o qué diferencia hubo con el ONE, y eso es quizás lo que nos faltaría, no lo que les falta a ustedes, lo que les faltaría a la clase para completarse. Por eso ahí yo les recomiendo la lectura de los textos complementarios, que en algún momento voy a tener que dar la vuelta y quizás pasarlos como, o actualizarlos incluso, porque eso ya con lo que fue, y es el ejercicio que un poco vamos actualizando en el foro, que ahí sí está presente, por eso
les recomiendo también leer los foros, bueno, algo ya ustedes aportaron de ahí, ¿no? Pero es muy interesante el ejercicio del foro porque lo que hace es ayornar el debate, ¿no? Entonces nos trae, por ejemplo, esto de la creación del Consejo Nacional de Calidad y qué rol cumple. Y entonces cuando decimos, bueno, hay que pensarlo contextuado, hay que pensarlo situado, hay que pensarlo en relación a las demandas de la sociedad, qué es lo que una sociedad quiere, o lo que expresa que quiere, cómo se vincula con este concepto de calidad, este concepto, como dice Aguirrondo, totalizante, que a veces se simplifica, pero que es complejo, que es polisémico. Entonces, ¿en base a qué lo vemos todo esto? Entonces también hay que ir viendo cuáles fueron esas mediciones de calidad que se fueron haciendo, por lo menos en nuestro país, ¿no? De dónde vienen, cuando hablamos de los modelos mercantilistas o estas ideas que nos trae Feldfeber, que tiene que ver con los modelos privatizadores de la educación en enfoques de Estado neoliberal. Bueno, ¿por qué? ¿No? Entonces ahí empezamos a ver sistema PISA, licencias de Pearson, ¿no? Entonces hay grandes corporaciones económicas que están haciendo una gran inversión en medir los aprendizajes y de qué manera lo miden. Entonces ahí podemos relacionar las inversiones de las que nos habla Díaz Barriga, ¿no? Que después nos llevan a decir cuestiones como de sentido común, y bueno, si es pobre no aprende, ¿no? Y bueno, ¿y cómo hice yo para evaluar eso? Ah, y bueno, le tomé una prueba. ¿Y qué lugar tenían los saberes previos? ¿Y qué lugar tiene? Y bueno, todo eso va quedando afuera, ¿no? Entonces ahí es cuando vamos trastocando los problemas, estos de los que nos habla también Aguirrondo. Entonces, creo que este recorrido que ustedes hicieron es ordenador, y que como ejercicio para continuar, entonces está bueno quizás leer básicamente el texto de Feldfeber, que ahí nos hace una descripción también sobre algunos operativos, como fueron en Argentina. Ella lo escribe en el 2016, cuando se empieza a plantear que se van a tomar, las evaluaciones van a cambiar al operativo Aprender, ¿no? Que durante 2017-2018 se llevaron a cabo. Y bueno, y actualmente con las evaluaciones que se hacen a partir de la pandemia y que tienen un giro, ¿no? Por más que Argentina sigue participando de instancias internacionales de evaluación, tanto de PISA como la de el Instituto de Investigaciones de Evaluación que tiene la UNESCO en América Latina, la OREALC, o sea, participa de esos estudios internacionales, pero lleva adelante procesos de medición de la calidad educativa nacionales a partir de otros parámetros, ¿no? De otros instrumentos, y entonces ahí empieza a verse concretamente, ahora por el contexto de pandemia, otro tipo de relevamientos. Así que bueno, eso los invito a hacer. A mí me pareció que estaba claro, quizás hay algunas cositas como para ir afinando en el intercambio, bueno, pero eso depende cada uno, digamos, qué cuestiones le generen más interrogantes y los enfoques vinculados a los conceptos teóricos, a las corrientes de aprendizaje, por ejemplo, el conductismo, qué papel jugó el conductismo con Tyler, ¿no? Qué modelos de evaluación, bueno, eso depende cada uno dónde quiera abordar, o no sé si tienen algunas preguntas ahí. No sé cómo lo vieron compañeros, compañeras ahí. Hola, buenos días para todos y todas. A mí la verdad me gustó la presentación en el sentido que pudimos interactuar con nuestros compañeros que expusieron. Eso también hace a la dinámica y hace a que uno se pueda concentrar también en el eje de la exposición, ¿no? Y bueno, y terminar con esto, la retroalimentación es justo es
el broche final para el tema este que nos reúne, que es la evaluación. Totalmente, sí, sí, de acuerdo. Bueno, en lo particular, a mí me cuesta mucho a veces pensar qué es lo que estoy evaluando a mis alumnos, porque yo trabajo con personas con discapacidad neuromotora, y a la hora de hacer un RITE, no es poner en progreso, o sea, me cuesta mucho. El año pasado tuve como que se encontraban muchas dicotomías dentro mío, a ver qué es lo que estoy evaluando en este niño. Y lo que hacemos, educación especial, y específicamente neuromotor, estamos muy sostenidos también en la familia. ¿Qué espera la familia de ese estudiante? A mí, sinceramente, esta clase me hizo tener otra apertura, ¿sí? Más allá de la lectura que, como yo le puse a usted, profesora, que estoy acostumbrada a remarcar, a subrayar, a hacer márgenes. O sea, yo vengo de la concepción vieja, del estudiante viejo, de que estudiaba de esa forma. Y veo que cómo ha evolucionado el cambio de aprendizaje, y también está evolucionando las formas de evaluar, que no pasa solamente por evaluar esto de los números o del saber, a ver, por decirlo así, un nuevo aprendizaje, sino también la estructura, lo conductual, las aptitudes, las actitudes, todas esas cosas que se fueron perdiendo, porque hoy en día muchos agarraban y decían, bueno, el examen, bueno, aprobaste con 4, con 7 promocionás y con 10 superaste, bien, excelente. Y lo otro, el contexto, lo actitudinal, hay veces también en los profesorados yo he visto que no se evalúa la ética, está bueno también tener eso como parámetro. La verdad que me encantó la charla, clase que dieron los chicos, porque estaba muy bien organizado y me ayudó a organizarme. O sea, porque yo como que fui así mechando todo, y bueno, como me cuesta integrarlo. Entonces, para mí esto fue productivo. Lo que pasa, Alicia, ahí ten en cuenta que primero, el examen es uno de los instrumentos de evaluación. Hoy sabemos que tenemos más. El tema es que sigue teniendo un lugar preponderante, y sobre todo en la educación superior, ¿no? Sobre todo. Pero, porque también es verdad que uno cuando hace estas revisiones deja de lado a veces muchas cosas que suceden en las aulas hoy, que cambiaron y que no son tan así. Se trabaja por proyectos, se trabaja en taller, se trabaja con el enfoque de resolución de problemas, o sea, en base a concepciones constructivistas, que hacen a un giro en estas concepciones tradicionales, o rompen en parte con estas concepciones tradicionales, por más que siga la atención en la necesidad de certificar y acreditar. O sea, no deja de lado eso, porque bueno, seguimos en un sistema educativo organizado por ciclos, por niveles, gradual, bueno, y así un día rompamos con esa gradualidad, y pongamos módulos, créditos u otra forma de sistemas, siempre hay algo que te va a tener que permitir promocionar, digamos, de una etapa a la otra y avanzar en ese nivel de conocimiento, ¿no? O de saberes, llamémoslo más globalmente. El tema es que la educación especial, además, o antes de ir a la educación especial, estos exámenes, estos sistemas de evaluación nacen de la mano de las disciplinas. Entonces, principalmente. Por eso también es más fuerte cuanto más se avanza en el sistema educativo este nivel del examen, ¿no? Y es más difícil de romper, porque los campos disciplinares y las disciplinas puras o básicas son más fuertes todavía en estas cuestiones. Y en la educación especial también, si bien toda la educación desde nuestros orígenes estuvo marcada fuertemente por un paradigma médico asistencialista, ¿no? El positivismo, la higiene, la disciplina, hubo mucho de ese paradigma asistencialista, la educación especial más por sus sujetos destinatarios, ¿no? Porque es la etapa del diagnóstico. O sea, Por suerte, por suerte estamos en un cambio de paradigma social, pero bueno, falta muchísimo por avanzar todavía. Claro,
Claro, Falta pero mucho. cuando uno necesita, por ejemplo, aunque trabaje de otra manera en la escuela, con su grupo de estudiantes, de alumnos, de alumnas, necesita el diagnóstico médico para acceder a un plan, para acceder, ¿no? Como esos certificados quizás a veces se limitan o promueven, bueno, todavía hay, como vos decís, mucho para trabajar, pero digo, entiendo cuando vos repensás estas evaluaciones, porque bueno, sí, tiene que ver con esta complejidad de la que hablamos, ¿no? De cómo rescatar este potencial, cómo poder hacerlo, pero a la vez estas limitaciones con las certificaciones, con los niveles. Y yo creo que todavía falta mucho para quienes no trabajan o quienes no trabajamos en educación especial, de conocer también, ¿no? Eso, o sea, hay mucho avance en términos de accesibilidad, de inclusión, de integración, pero también hay mucho desconocimiento de cómo hacerlo. Quizás hay más intencionalidad, más voluntad, que un saber o una puesta en diálogo y en articulación de esos subsistemas que todavía siguen siendo aislados, ¿no? Nosotros tenemos como muchos subsistemas, la educación especial, la educación de adultos, la formación profesional de oficios, o sea, son como grandes subsistemas donde todavía hay algo de la normalidad que pasa por otro lado, por más inclusión e integración que Tal cual. intentemos, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, y esa es una realidad que nosotros frecuentemente estamos chocando en buen término, digamos, porque Sí. una cosa es lo que quiere la escuela de nivel y otra cosa es lo que está proyectando la escuela especial con la familia, porque como es un conjunto multidisciplinario donde que están, hay médico, la escuela e interviene la educación especial, o sea, eh, son muchos intereses encontrados. Y entonces cuando a fin de año, por ejemplo, un chico que está en sexto grado y se le tiene que dar la certificación que aprobó el primer ciclo primario, te encontrás con esas dicotomías, y vos qué evalúas, y vos qué evalúas, y es muy difícil, le digo que es un trabajo muy difícil. A mí me sirve esta materia para poder organizarme yo, a ver desde qué perspectiva o desde qué postura voy a evaluar. Mira, les cuento una anécdota de una experiencia que me pasó. Yo en el año 2000 trabajaba en en la Dirección de Educación de Adultos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En ese momento eh, era Secretaría de Educación, no era Ministerio todavía, y era Filmus el Secretario de Educación. Yo estaba, bueno, era parte del equipo de la Dirección de Adultos, eh, y resulta que viene un día a la dirección, se acerca la mamá de una estudiante que entraba a un CENS, o sea, a un centro educativo de nivel secundario de adultos. Entonces viene a reclamar bueno, que no la dejaban aprobar, que no la dejaban entrar, que hacían diferenciación, que decían que no podía estar, ¿no? Como que había una actitud permanentemente expulsiva de ese estudiante. Pero que además no podía presentar la certificación de primaria, el título de primaria. Bueno, tomamos intervención, empezamos a ver qué pasaba con ese estudiante, vamos a la escuela, hablamos con los maestros. Bueno, ¿qué terminaba pasando? La familia nos decía, bueno, hizo una primaria bárbara, donde todo bárbaro, y ahora no nos dan el título. Cuando vamos a ver lo que había pasado, es que sí, no, que es bárbara. O sea, las evaluaciones, ¿cómo se habían dado? Yo todavía no estudiaba el tema de evaluación, no, estaba todavía estudiando la carrera. ¿Cómo se habían hecho esas evaluaciones? Bueno, se habían hecho desde que era buena persona, desde que asistía, desde que participaba, pero no hubo una evaluación de los logros que podía tener a nivel de los aprendizajes. O sea, había algo que estaba prescripto en el currículum, ¿no? Que debía cumplirse ese nivel de logro para poder acreditar ese nivel y pasar al siguiente, que los docentes consideraban que no se había logrado. Por lo tanto, no le emitían el título. Sin Pero embargo, claro, para la familia, ese estudiante fue un estudiante perfecto todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, fíjense el problema, porque ahí se están mezclando muchísimas cosas. Bueno,
no importa eso cómo terminó, obviamente, ese era el derecho del estudiante de pasar, bueno, ahí hubo una intervención, pero fíjense... Bueno, pero se tenía que evaluar primero qué parámetro, qué es lo que querían evaluar. Todo O sea, había que evaluar ahí. ¿me explico? O sea, Desde si vos no la tenés en claro qué es definición, lo que, o el proyecto que vas a hacer con ese estudiante, entonces, ¿qué condición de evaluación vas a tener? por eso la importancia en este recorrido que lo marcan, cuando Sebastián hace el recorrido histórico, la importancia de los programas, ¿no? Cuando se empieza a hablar de los programas y la planificación, pero que hay que ir más allá de eso, o sea, siempre uno necesita un programa, pero si ese programa lo que me va a decir es solo marcar una relación medio-fines, y que entonces yo establezco un buen programa, y esa dimensión técnica del programa, de la planificación, llamémosle, ¿no? En la clase cuando tengo un programa, qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer, qué quiero enseñar, qué logros tengo, bueno, eso puede ser muy coherente, pero si yo no tengo en cuenta otros factores, otros condicionantes, los tiempos, si yo no lo reviso, no lo ajusto, ¿no? Me queda en una cuestión técnica que es necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Hay que avanzar un poco más, hay que redefinir, retroalimentar, poner en diálogo, hacer acuerdos, generar criterios, bueno, un poco vamos a ir profundizando en esta cuestión ahora, como Mara en algún momento dijo, bueno, están relacionadas, pero no en la clase 3, ¿no? Porque en la clase 3 lo que avanza, o sea, es como una clase en espiral, ¿no? Respecto de lo que venimos hablando entre la 1 y la 2. Retoma algunas definiciones, conceptos, bueno, de las funciones, del para qué, de esto, decir, proyecto político y proyecto pedagógico van de la mano y son reflejo de la sociedad en la que se insertan y del tiempo y espacio en el que se insertan. No puedo pensar, analizar una propuesta de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación, si no sé qué definiciones hay de ese proyecto, cuál es el sujeto, ¿no? Quizás la ley 1420, que tiene esta impronta tan fuerte todavía al día de hoy en lo que es el sistema educativo, fue muy claro en eso, cuál era el sujeto, el ciudadano al que iba a formar, cuál era su función, cuál era el método a partir del cual lo iba a hacer, ¿no? Este paradigma positivista, conductivista, fue muy claro en cómo penetró en las escuelas y cómo la constituyó. Y hoy, multiculturalismo, plurilenguas, interculturalidad, integración, inclusión, digamos, hacen que tomar en cuenta la complejidad de esto, ya uno no tenga tanto, no hay un modelo único, una forma única de abordar esta complejidad. Y también la participación, la democratización del sistema hace que cada vez más voces sean puestas en juego, ¿no? Hay como luchas de tensiones más, no porque antes no hubiese, pero bueno, los monopolios son otros también, la globalización, la forma de comunicación hacen que a veces no quede bien en claro, digamos esto que decíamos ahora, bueno, las licencias tienen un propietario, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante vender exámenes a todo el mundo? Bueno, ahí hay otra cosa. Ahora, ¿eso quiere decir que no es relevante tener información de nuestro sistema educativo y medir? No, es importante tener una medida de cómo funciona, ¿no? Porque también hay una inversión ahí, hay una inversión que hacemos todos a través de los impuestos que aportamos, entonces, bueno, es importante hacerlo, pero ¿de qué manera lo hacemos? Mónica, no sé si se desmuteó. Sí, no, yo primero quería, que lo puse en la evaluación, la osadía de los chicos de romper el hielo, en esto que para nosotros, como viejos alumnos que somos, se transforma en algo de aquellas evaluaciones. Todavía el miedo nos persiste, aunque entendemos la evaluación desde otro lugar. Nosotros vamos a hacer los segundos la semana próxima. Y me quedé con esto que vos preguntabas sobre Tyler y la rigidez de esa evaluación, ¿no? Que partía de un currículum también muy rígido. Eran los objetivos que se tenían que cumplir y cuáles eran las estrategias que se iban a llevar a cabo para que eso
para que fueran experiencias eficazmente comprobables, en definitiva, y en qué lugar ponía al que enseñaba y al que aprendía, desde este lugar de medición. Y como soy vieja docente, también me acuerdo de otro momento que fue muy difícil para la evaluación, que fue cuando en el plan federal no teníamos diseños curriculares, y entonces había que pensar no solo en la evaluación, sino en la construcción. No, digo que estoy en el medio del campo, mi señal es muy inestable, y tengo un solo proveedor de internet, así que no tengo muchas opciones. No, que me llevó a pensar se me fue la cabeza el plan federal, inevitablemente se me fue, porque fueron épocas que ni siquiera pudimos pensar en cómo evaluar. Digamos, aún trabajando en equipos muy responsables, con equipos muy responsables de conducción, con docentes sumamente responsables de su tarea, intentando llevar adelante esto que era formular los propios objetivos institucionales, y así se iba el año, ¿no? Y de evaluación prácticamente no se pudo pensar en esos tiempos. En realidad yo en esos momentos trabajaba en el nivel inicial, entonces era un problema, pero era un problema que la cabeza siempre me lo llevaba a mis compañeros que estaban trabajando en el nivel primario o en el secundario, cómo se estarían manejando en esos momentos. Y cuando de vez en cuando yo pertenecía a la modalidad de psicología, era orientadora educacional en nivel inicial, cuando se hacían las reuniones plenarias, la inspectora nos convocaba a todos, la desazón de mis compañeros, ¿no? Que estaban en cómo orientar, en cómo trabajar, en qué evaluar, en cómo promocionar. Fueron momentos terribles, porque tampoco sabíamos bien a dónde íbamos nosotros, pero había políticas educativas que sí sabían y tenían bien en claro qué es lo que buscaban. Nosotros, ingenuos en aquel momento, no entendíamos tanto. Pero bueno, esa es la reflexión que me trajo, y quiero agradecerle a los compañeros porque nos dieron un momento de trabajo conjunto, y la verdad es que fue muy constructivo, muy constructivo. Gracias. Agrego algo, Mónica, de esto. Sí. Primero, rescatar lo que decís, la política sabía hacia dónde iba, nosotros no. El tema de la comunicación, ¿no? En la evaluación. Esto ahora también lo vamos a empezar a ver más en profundidad en la clase 3, cuando vemos esto de que tiene que ver con los criterios, esto en la necesidad de anticiparlos, de explicitarlos, y el tema de la participación, de construirlos juntos. Fíjate en relación a los paradigmas, ¿no? Vos decías, Plan Federal, Ley Federal de Educación, ¿sí? Estamos mediados de la década del 90, políticas neoliberales, pero que tuvieron que ver con un fuerte impacto de movimientos de descentralización del sistema educativo. Año 92 se descentraliza el financiamiento del sistema educativo, pasa a cargo de las jurisdicciones, ¿no? Se hace esa coparticipación federal, y empieza a escindirse el diseño de las políticas y la evaluación de la implementación. Entonces, si bien se da algo muy importante para mí, que tiene gran valor con la ley federal, que tiene que ver con esta dimensión de diseño y planificación institucional, que le da más autonomía, esa autonomía institucional, cuando vos decís, nosotros teníamos que definir qué evaluar en la escuela, con el equipo directivo, ¿no? Esa autonomía se da bajo ese modelo de descentralización, donde hay funciones que se reparten y se dividen, y no se da desde un modelo o desde una concepción de, por ejemplo, evaluación o planificación participativa. Entonces, el lugar que tiene, y en los tiempos, ¿no? Porque ahora estamos leyendo el diario, como se dice, el diario del lunes, Sí. el lugar el diario que de hace tiene, muchos años. claro, el lugar que tiene, los tiempos en los que se da eso, que uno lo va transitando, no da espacio para
decir, bueno, a ver, reunimos a la comunidad, a los padres, eso requería de un trabajo previo, o sea, si hay comunidades que venían siendo más participativas, más abiertas por alguna característica contextual, por algo, y no por la macropolítica, bueno, quizás esa definición se podía dar, pero es escalar a nivel micro esto que estamos diciendo, bueno, se necesita conocer cuáles son estas demandas de la sociedad, qué es lo que se espera como sociedad, ¿no? Entonces, esto que tenía tan fuerte, tan aglutinante, el proyecto liberal que da origen a la ley 1420, de formación del ciudadano, de generar una identidad común, y para eso necesitaba homogeneizar, en este contexto no es así, incluso se abre, se diversifica, pero no se llega a ese nivel de presupuesto participativo, comunidad, ¿no? Entonces, hay algunas experiencias previas a la ley federal, sobre todo Cafiero en la provincia de Buenos Aires, que crea los consejos, ¿no? Que son de mayor autonomía y participación de la comunidad. Pero acá son como experiencias sueltas, pilotos o microexperiencias que nunca llegan a tener un lugar fuerte. La comunidad en la expresión de estos valores y deseos. Es Pero que bueno, como para no poner había en contexto... no había un eje vertebrador, digamos, no había algo que dijera quién era ese sujeto de aprendizaje, ¿no? ¿Qué era ese sujeto de aprendizaje? ¿Qué se pensaba de los alumnos, de los contenidos, de los docentes? No había nada. No, porque No, aparte es un momento donde se hace una fuerte crítica al Estado educador de la democracia, ¿no? Y entonces se pone el objetivo en mirar, bueno, nadie aprende nada, ¿no? De descalificar todo, la culpa la tiene el docente que tampoco sabe enseñar, está mal formado, y entonces empiezan ahí a cobrar entonces más sentido la descentralización, la privatización, los contratos docentes, ¿no? Entonces, bueno, este que está capacitado y que está calificado, lo contrato para que intervenga, para que asista, esta idea de acompañar al docente. Entonces, bueno, la pero comunidad ahí... para los chicos una situación inequitativa totalmente. Porque yo, así como digo que trabajaba en un jardín, no trabajaba en uno. Nosotros extendíamos nuestras funciones al menos a 5 jardines. Entonces teníamos una sede, y en la sede doy fe de cómo se preocupaban por trabajar, en tratar de entre todas poder armar algo. Pero iba a otros jardines en donde era la vida loca. Digamos, ¿qué nos vamos a sentar? Si no sabemos por dónde empezar, no lo hagamos. Y entonces eso sometía a los chicos a una situación de inequidad terrible, terrible. No sé, fueron años muy, muy duros, muy duros. Y yo soy una mujer grande, lo puedo comprobar en la formación de mis hijos. Es decir, mi hija más grande fue la última promoción que hizo el secundario de 5 años. Mi hijo varón hizo la parte piloto de lo que fue el polimodal. Y bueno, él pudo salir a flote, porque había contextos que podían sostener a los pibes o no. El tema es cuando el contexto tampoco puede sostener, y ahí es donde está la inequidad. Y mi hija más chica ya agarró la última etapa en donde ya estábamos todos un poco más cancheros, los docentes, y más o menos fue piloteando otra cuestión. Pero la verdad que fueron años terribles, terribles, y donde ha quedado un tendal de situaciones que hoy todavía las sufrimos en las docencias, porque hay muchos docentes que fueron formados en ese momento. Y de eso también tenemos que pensar en el momento en que vamos a planificar, a armar una evaluación, cómo la armamos con ese otro que tenemos al lado y que quizás no tuvo la posibilidad de trabajar en el recorrido de otra escuela, ¿no? Bueno, eso, nada más. Siempre que salen estas cuestiones a mí me aparece el plan federal porque para mí fue funesto. Una marca. Sí, una marca
Una marca Yo para quiero nuestra agregar educación. algo a lo que dijo Mónica. No Yo me me vas a acuerdo desmentir, Dani. No, yo me acuerdo cuando empiezo, mi primera carrera docente fue maestro, estábamos con los CBC y llego a la escuela a trabajar como docente, después de haber pasado por el magisterio, y nos tocaba armar los PCI, los proyectos curriculares institucionales. Entonces yo iba de una escuela a la otra y parecía que me cambiaba de provincia, ¿no? Porque esto que dijo usted, profesora, ¿no? Porque los pobres no aprenden, entonces a estos les vamos a dar menos. Entonces, así replicábamos un modelo de empobrecimiento cultural, porque le damos menos, total, menos van a aprender. Y en la escuela céntrica, el PCI se llenaba de contenidos, ¿todo por qué? Porque la comunidad demanda. Entonces, esas desigualdades que atravesamos en el sistema están teñidas también por la evaluación sobre todo, y, y bueno, y nos hace repensarnos, ¿no? Como sujetos ahora que cursamos una materia que nos invita a pensar esto. Mara, Sebastián, ¿quieren cerrar? Nosotros nos podemos quedar a hablar, a mí me tienen que decir que basta, me tienen que regular ustedes. Bueno, en principio agradecerles a todos por la presencia, por haber estado acá, por escucharnos atentamente y darnos estas devoluciones muy interesantes. Es muy interesante escucharlos también y aprender, aprovechar este espacio justamente para seguir aprendiendo, así como los foros, estos espacios me parece que son riquísimos en ese sentido. Así que bueno, muchas gracias a todos. Lo mismo digo, la verdad, muchas gracias. Pensamos con Sebastián que íbamos a estar los dos solos. Yo le decía, cuando arrancamos le decía, bueno, de última, si nos equivocamos, ponemos pausa, lo arreglamos, y no, fue así al toro. Así que muy enriquecedor realmente poder reunir todo el material, poder hacer las conexiones. Si bien yo odio las etapas evaluativas a nivel estudiante, odio las etapas evaluativas y odio los finales, siempre tengo que reconocer algo en todos los años de estudio que llevo, y es que es el momento en que uno, todo lo que sé, todo lo que aprendí, y en que puedo establecer conexiones con lo anterior y con lo que viene, como en el caso hoy que también lo hice en el foro, que mezclé la clase 3 con la 2, pero es que sigo leyendo y sigo estableciendo conexiones, porque ahora, después de ya un tiempo de ser estudiante, uno es lo que va haciendo, porque es lo mismo que haces como docente, estableces todo el tiempo en los nexos, para poder ayudar más al alumno y para poder uno enriquecerse también como docente. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar, los comentarios y las experiencias de cada uno, que son cosas que algunas las viví y otras no, pero que como todo nos llevan a ver el punto de vista del otro, que también suma, todo suma. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Esto ya un modelo, los coloquios son parecidos a estas instancias, para que también relajen, porque llegan con un miedo terrible, y por supuesto que es una evaluación formal que acredita y todo, y donde hay revisión si hay cosas que ajustar y todo, pero tienen este tono, digamos, de poner en diálogo, de conversar, de revisar sobre un trabajo que ya está aprobado previamente en la cursada, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el sentido. Así que también hicieron este ensayo. Genial. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Gracias Muchas a todos y a gracias. todas. Buen fin de Gracias, buen día a todos. Gracias. Gracias, Hasta buenos luego. días. Después me pasan la grabación y la subo. O la Bueno, comparten ustedes en el foro, como quieran. dale, gracias. Bueno, Hasta gracias, luego, hasta gracias. luego.